¿Cómo están? Bueno, el video de hoy se va a tratar de aprender a crecer. Tenía ganas como de estar compartiendo este tiempo con ustedes, eh, preguntándonos dónde estamos hoy cada uno de nosotros como individuo, dónde estamos hoy nosotros inmersos en una sociedad, en una comunidad, en una mirada más grande, donde estamos interactuando, donde están sucediendo eventos que, como les decía en algún video anterior, en alguna charla anterior, no solamente nos mueve a nosotros como individuos, sino que nos afecta a nosotros en comunidad, y por sobre todo esto tenemos los efectos del entorno, del ambiente donde vivimos. Hola a los que se van uniendo, bienvenidos, hermoso compartir este vivo con ustedes, aprendiendo a crecer, es un poco lo que tengo ganas de charlar hoy. Este año comenzó con muchas novedades, con muchas sensaciones, con también la posibilidad de darnos cuenta que nos siguen atravesando eventos que vienen desde afuera, que sentimos que son de alguna manera ajenos a nosotros, pero que nos afectan directamente. Y acá quiero que pensemos juntos que aprender a crecer tiene que ver no solamente con un movimiento interno, un deseo profundo de conocernos y de internarnos en nuestro mundo interior, sino también de entender que hay muchos momentos donde los eventos externos nos invitan o nos obligan a crecer, y en otros donde, a pesar de lo que podamos querer o la voluntad sostenida de querer crecer, el ambiente nos es hostil y no nos permite abrirnos, no nos permite despertar en un nuevo camino, no nos permite la posibilidad de ir hacia donde creemos que nuestras metas nos llevan y que nos invitaría a seguir creciendo. Crecer en un vínculo, crecer en familia, crecer en nuestra profesión u oficio, crecer en nuestro hábitat con nuestros amigos, en relaciones, en vínculos, en tareas, en formas de vida. Crecer en todo el aspecto. Hoy vamos a abarcar todo lo que significa crecer. Y crecer tiene que ver con 4 puntos fundamentales. El crecimiento espiritual, que es el que nos encanta porque es más mágico, más sutil, más etéreo. El crecimiento intelectual, que tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con la adquisición de conocimientos, tiene que ver con la exploración de nuestros 2 hemisferios, entendiendo el izquierdo como el hemisferio lógico-matemático, el que se llena de conocimiento, el que archiva, y el hemisferio derecho, que es aquel que habita las emociones, los archivos inconscientes que traemos de vidas pasadas, para los que creemos en ello. Y entonces se genera como una caja de Pandora. El hemisferio derecho, a pesar de ser complementario del izquierdo, tiene un lugar muy abarcativo, casi infinito, donde no hay tiempo ni espacio. Y el izquierdo, por el contrario, es absolutamente metódico, mesurable, abarcable desde la medida, ¿no? Desde el análisis. Y después tenemos, por último, la capacidad de crecimiento físico. Entonces, crecimiento espiritual, crecimiento mental, crecimiento físico, poniéndole atención a la evolución que lleva a nuestra salud, principalmente en lo que tiene que ver con la alimentación, con los hábitos que nos permiten, por ejemplo, tener una cierta cantidad y calidad de descanso para que nuestro cuerpo pueda generar esa síntesis que necesita a la hora de descansar, donde toda la actividad que fuimos haciendo durante el día encuentra un nuevo equilibrio. Y después, por último, que no había nombrado, el crecimiento a nivel emocional, que es a mí el que más me fascina, a pesar de que mi tipo de terapia, la psicoemoción, trabaja en los 4 cuerpos, y el ser que viene a consulta es un ser donde la mirada es absolutamente integral, espíritu, mente, físico, o sea, cuerpo y emoción. Considero que la parte emocional es en la que más tenemos que crecer, porque es la parte que tenemos más inmadura. El crecimiento desde el lugar emocional sería entender nuestras emociones como punto 1. Muchas veces cuando les digo a las personas que me vienen a consultar, tenés un bloqueo emocional, me dicen, no, pero yo lloro un montón. Es que llorar no significa que vos tengas madurez emocional, significa que justamente las emociones te están desbordando y están saliendo, se están expresando sin un filtro, sin una medida, sin una posibilidad de conciencia de qué es lo que está generando ese mar de emoción a borbotones que sale sin control,
que sale y ni siquiera entiendo ni puedo interpretar de qué se trata. Entonces, tenemos que crecer en todos los ámbitos y una vez que pensamos en estos ámbitos que son internos, se nos complica con el crecimiento en los ámbitos sociales, vinculares, que serían el primer paso de lo externo, ¿no? Lo que nombré fue desde la piel para adentro, aunque el espíritu es un todo, pero la conciencia de la espiritualidad desde la piel para adentro. Después tenemos como primer paso el crecimiento nuestro con vínculos y relaciones, sería nuestro primer anillo social, y después tenemos el crecimiento del ambiente, donde nos entendemos como parte de un universo. Para los que han leído mi libro El poder de tu cambio personal, es un libro que pueden adquirir en Amazon, online, digital o en papel en Argentina, saben que la primera parte del libro se dedica un poco a lo que tiene que ver con el individuo y su biología y el individuo inmerso en un ambiente. Porque si no nos entendemos siendo parte de algo mucho más grande que nuestros vínculos circundantes, que los vínculos que tenemos muy próximos a nosotros, no podemos entender muchos de los efectos, muchos de los fenómenos que están sucediendo, principalmente en estos últimos años de nuestras vidas. Estos eventos son tan externos, son tan lejanos a nosotros, que consideramos que están absolutamente fuera de control. Y vamos a analizar un poco la nueva ola de esta pandemia que vino a modo de gripe y que realmente se llevó miles y millones de muchos más casos, por suerte no tan graves como la primera ola del 2020. Esto tiene que ver que, aunque creíamos por momentos engañosamente que empezábamos a controlar, palabra que va a desaparecer de nuestro diccionario y de nuestra posibilidad humana de decir voy a controlar esto para que suceda, los invito a que escribamos la palabra en un papel y empecemos a romper ese papel en tantas pequeñas partes como les sea posible, porque es una de las palabras que más nos va a costar asimilar y hacer carne. La pérdida de control que ya se nos puso en movimiento hace un par de años y que va a seguir poniéndose en movimiento a partir de ahora para siempre en nuestras vidas. Por eso en muchas charlas anteriores hablo del fluir y hablo del conectar con el movimiento continuo, porque cuando creemos que estamos pisando firme en un nuevo suelo, nos damos cuenta que es tan solo una piedrita en medio de un arroyo que es caudaloso o deja de serlo, pero la fuerza es de ese mismo arroyo donde no tenemos ni novedad de dónde viene, ni dónde nace, ni cuál va a ser el movimiento del caudal que nos lleve. Ese arroyo es la vida, esa mínima piedrita donde nos vamos a poder parar ahora es nuestro presente, por eso no es un suelo, ya no va a ser más un suelo, es una piedrita, donde nos dé en algún punto la falsa idea de que nos sentimos seguros porque estamos obnubilados creyendo que es un suelo. Y cuando estamos atentos, cuando paramos el miedo, cuando paramos el espanto, cuando paramos la ansiedad que nos está arrobando, nos damos cuenta que es tan solo una piedra, pero que podemos hacer un perfecto equilibrio y que si estamos muy conectados a este aquí y ahora, va a aparecer la siguiente piedra en tiempo y forma. Vamos a ir co-creando nuestro mundo de posibilidades una por una. Entonces, en este aprender a crecer, nos damos cuenta que tenemos tres grandes situaciones. Nosotros y nuestro interior, nosotros y nuestro anillo cercano de vínculos y personas, y una esfera, un mundo, un ambiente que nos contiene, que sería ni más ni menos que el planeta, el clima y sus situaciones. Que además ese planeta está inmerso en otro sistema más magnífico, que es el universo mismo, ¿no? Por supuesto que es planeta, galaxias, sistema solar, universo, bla, bla, todo siempre es infinito e inabarcable. No sabemos dónde está el comienzo ni dónde está el fin. Por eso tenemos que conectarnos con estos tres anillos que son los que podemos abarcar nosotros mismos, nosotros en relaciones a los otros y nosotros en relación a nuestro ambiente, que es nuestras comunidades primero y después el planeta y su sistema y sus cambios, como los estamos viviendo ahora. Estamos bajo los efectos de cambios climáticos muy fuertes, de incendios o de inundaciones, de terremotos, pero siempre con sorpresas fuera de control. Y acá pongo de nuevo el ajuste, la mirada, la atención en la palabra control.
¿Qué pasa con esto que conocíamos como zona de confort? El otro día en mis historias hice una encuesta de si ustedes solían salir de su zona de confort o no, e increíblemente la mayor parte de las respuestas fueron que no les gustaba y que no lo hacían. Muchas veces experiencias de ciertos deportes, ciertas aventuras, ciertos viajes nos generan obligadamente una situación donde se nos va de control algo, a pesar de que podemos tener una ruta en determinado trabajo donde nos consideramos que estamos seguros, con un vínculo de pareja, donde nos consideramos que conocemos al otro y que estamos seguras o seguros, nos damos cuenta que en definitiva no hay nada seguro. Es impresionante lo que estoy escuchando en el último tiempo de parejas donde se descubre al otro o a la otra desde un lugar absolutamente desconocido, donde parece que hemos estado durmiendo con el enemigo, donde parece que esta amistad que llevaba tanto tiempo siendo casi mi hermano de repente resulta ser que es un ser humano que desconozco, que no puedo entender qué está sucediendo, de dónde viene y cómo pudo obrar de la manera tan desleal que lo hizo. Todas estas cosas son historias de vida que estoy escuchando a las personas que me consultan y que la desazón y la desilusión es tan grande que caen en estados de mucha melancolía, de mucha angustia, de mucho miedo, de mucho dolor, porque no esperan que ese vínculo con el que compartieron muchísimos años, inclusive muchos son matrimonios, de repente se descubra, se desenmascare en situaciones, en conductas absolutamente inimaginables. Este aprender a crecer significa, vamos a comenzar de nuevo con el mundo interno, que yo estoy invitada a hacer un trabajo muy íntimo y muy personal. Yo siempre lo apunto a todo lo que tiene que ver con la terapia emocional, porque es la que considero, la que he visto los resultados a lo largo de toda mi experiencia y mi trabajo como profesional, que son las que generan los grandes cambios y donde verdaderamente la vida se impone, se ubica, se acomoda en un nuevo lugar. Impresionante lo que hace la madurez emocional, lo que hace el aprender a crecer mis emociones, no a que se desborden, sino a entender el para qué de una emoción que está apareciendo en mi estómago, por ejemplo, que me lo infla o que me lo presiona, una sensación de piedra en el pecho que me genera una angustia que no puedo soportar, pero que si no le llevo un poco de atención, si no me tomo ciertos minutos, cierto tiempo del día o de la semana para observarme, resulta que esa emoción queda muy escondida, queda muy tapada. Lo que se pone en juego es la razón, la sensación del análisis, ¿no? De que la cabeza, la razón me va a dar las respuestas que necesito y las soluciones que debo encontrar. Resulta que la cabeza piensa una y mil veces en soluciones, no las encuentra, se sobrecarga también junto con el cuerpo emocional, el cuerpo racional, el cuerpo mental, se sobrecarga y entonces genera un desequilibrio absoluto en mi cuerpo físico que comienza a mostrarme síntomas. Esos síntomas me llaman a prestarles atención. Recuerden, en mi libro lo explico mucho y en alguna otra charla también, cómo habla mi cuerpo, si es la cabeza, si son los ojos, el cuello, el estómago, las extremidades, mis hombros, las piernas, todas esas partes del cuerpo me están diciendo algo y están llamando mi atención para decirme algo. Si entro en una recurrencia de malestares en mis ojos, es algo que no estoy queriendo ver. Si mi garganta es la que se ve afectada una y otra vez, es algo que no puedo expresar, pero además que no sé cómo elegir, que es mucho más complicado todavía que el no poder expresar. A veces estamos perdidos en una crisis y no sabemos qué quisiéramos elegir aunque tuviéramos todas las posibilidades. Si el malestar en el estómago, yo le dedico un capítulo especial al aparato digestivo porque claramente dicen que es el segundo cerebro, pero a veces yo creo que es el primero. Dentro del aparato digestivo se encuentra el control y el descontrol, la injusticia, el miedo, la soledad y el vacío.
Y la sensación de enojo, de furias, de ira, también se contiene en el aparato digestivo. Entonces fíjense la complejidad que tiene el pobre aparato digestivo y cómo hacemos para estar bien con toda esa bomba implosionándonos en nuestro interior. Entonces desequilibramos el cuerpo y allí entramos en crisis. Emoción desbordada, cabeza desbordada que ya no sabe encontrar soluciones, un cuerpo desbordado en su homeostasis, en su capacidad de volver al eje, de poder descansar bien, de no generar continuos picos de ansiedad, que es una de las cosas que se ha manifestado en este último tiempo, la depresión ansiosa, que es el desgano, las no ganas de, la no motivación, junto con una cabeza que no para de pensar. Una cabeza que está preguntándose todo el tiempo sin respuestas. Eso se llama depresión ansiosa y es un fenómeno que se repitió muchísimo y se está viendo también en esta época, donde muchas personas que ya empezaban a sentir la libertad de que sus vidas comenzaban a mostrarles una falsa seguridad nuevamente, se volvió a romper para demostrarles que nada había cambiado, que esto es un continuo movimiento y que la falsa seguridad que sentíamos no va a volver a ser parte de nuestras vidas. Ahora, esto no nos tiene que angustiar. Esto nos tiene que regalar la idea de que podemos fluir, de que podemos hacer movimiento continuo y que en el movimiento continuo, lejos de lo que creemos que esta zona de confort nos va a dar, esta zona de confort fija, inamovible, nos genera muy pocas oportunidades de cambio. Porque como yo estoy quieta en un lugar, es muy poco el movimiento. Imaginémonos si yo estoy en la vereda y estoy parada. Voy a mirar 360 grados a mi alrededor. Ya una vez que observe los detalles, van a seguir siendo los mismos. A lo sumo pueda cambiar la luz del día, pero nada de lo que está alrededor mío, en esa vereda, la calle, los autos, nada va a cambiar demasiado. Cambiarán los autos, alguno estacionará, alguno se irá, pero van a ser otros autos. El cielo se volverá más oscuro, sol, noche, pero va a ser lo mismo. Pero las oportunidades no cambian demasiado. Lo sumo algún perro que pasa caminando, algún vecino que me salude. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo a caminar? Tengo dos maneras de hacerlo. Mirando hacia adelante, atenta a cada presente de cada escena que se va modificando. Cuando tengo ganas, cuando estoy sin miedo, cuando estoy sin ansiedad, donde miro hacia adelante y estoy atenta qué es lo que va viniendo y voy conectando con lo que va sucediendo. O, si estoy muy aferrada a mi pasado, voy a caminar hacia adelante con mis piernas, pero voy a ir mirando hacia atrás sin soltar el lugar donde estaba parada hace unos instantes. ¿A dónde me lleva eso? A golpearme con la persona que viene caminando y no la puedo ver, con el árbol, con el poste de luz. ¿Por qué? Porque estoy en mi vereda, eso me marca una senda, pero estoy mirando hacia atrás. Estoy no queriendo soltar el pasado. Estoy queriendo no soltar esa zona que yo consideraba falsamente segura. Entonces, no estoy creciendo porque no estoy dándome oportunidades. Y como no nos estábamos dando oportunidades, y como estábamos viviendo muy anquilosados, muy rígidos, muy estructurados, dentro de instituciones absolutamente duras y anquilosadas, vino el universo, el anillo más grande, esa esfera que nos contiene, a romperlo todo. Ya que los seres humanos nos estábamos haciendo el cambio con la celeridad necesaria, vino de afuera, se rompió todo y ahora estamos viendo, después de pasados los escombros y la selección de con qué nos quedamos, muchos de nosotros hemos elegido una mochila más liviana, una mochila que tuviera los elementos necesarios para sobrevivir, para tener una linterna, para tener una brújula, un reloj, una botella de agua y poder seguir andando venturosos, abiertos, entendiendo que en el momento que tengamos hambre vamos a poder comer, porque el universo es perfecto, es absolutamente perfecto, pero no lo dejamos actuar. ¿De qué manera no lo dejamos actuar? Porque no crecemos. Porque la seguridad significa que nos quedemos lo más quieto posible, que no querramos modificar nada, que lo que está funcionando con parches o con ajustes siga siendo lo mismo,
y que yo pueda prever hacia adelante, desde un control casi absoluto, todas las variables que pudieran suceder para no moverme de mi falsa seguridad. Digo falsa entre comillas porque no existe y ya no va a existir. Ese es un marco y es un cuadro y es un poco lo que estábamos acostumbrados la mayor parte de nosotros, porque hay gente que siempre vivió nómada de movimiento flexible sin problemas, pero hablemos de la mayor parte de nosotros. Y tenemos ahora eventos muy poderosos que han roto lo que conocíamos, han roto nuestra matrix, han roto nuestro ambiente cercano y nos han puesto en cambios laborales, en desenmascarar parejas o vínculos que no conocíamos de una cierta manera. Ayer me conectaba con una persona que me hablaba de que después de muchísimos años de matrimonio encuentra mensajes y encuentra que el marido se encontraba con alguien, estaba chateando, estaba con arrumacos y bueno, claramente los mensajes dejaban clarísimo que había una relación paralela a ese matrimonio. La persona estaba absolutamente devastada, entonces lo que le compartí es que ese vínculo llevaba ya muchísimos años sintiéndose, entre comillas, seguro, volvemos, ¿no?, a la falsa seguridad, que ella podía responder por ella, que de hecho lo que ella vivía y cómo vivía esa pareja tenía que ver con su mirada, con cómo era ella, pero bajo ningún concepto ella podía poner las manos en el fuego o responder por ese otro, del cual no puede conocer en la intimidad profunda. Cada uno de nosotros es un individuo, lo que interactuamos con el otro es una parte nuestra, pero no es el todo. Con ninguna persona en el mundo compartimos nuestro todo, porque es absolutamente imposible, aunque quisiéramos, y además porque muchas veces no queremos. Hace mucho tiempo hice un podcast que tenía que ver con el derecho que tenemos a nuestros secretos. Tenemos un absoluto derecho a compartir lo que queremos y hasta dónde queremos. Quiere decir que en el vínculo de pareja, en el vínculo de una amistad, padres e hijos, hermanos, lo que fuere, hay toda una parte muy grande nuestra que se reserva, la intimidad de nuestra profundidad, el cuidado de sentir que como es una información muy sensible no la queremos compartir. Entonces, cuando le hice ver que ese desenmascaramiento, esa desilusión tan grande que ella tenía, era simplemente el entender que empezaba a verlo al otro tal cual era en ese aquí y ahora. Que no quisiera decir que años antes no fuera una persona leal, fiel, pero que ahora había una necesidad de él diferente. Y que tal vez era una oportunidad primero para que ella pudiera revisar ese vínculo. Pudiera preguntarse si estaba siendo feliz. Pudiera preguntarse si ella estaba sintiéndose en la plenitud individual o si estaba anquilosada, gastada, quedada. Y que se diera cuenta que debía soltar la idea del para siempre, que obviamente el para siempre en un matrimonio, en un contrato, genera una rigidez, una normativa, leyes que se imponen. Estaremos juntos para siempre, juro que esto es para siempre, ¿no? Las alianzas, los anillos cerrados 360 que nos obligan a estar con un otro en las buenas y en las malas. Creo que me rasqué del inconsciente, decir, ay, Dios mío, ¿no? Pero recién veo que no hay nada que sea por casualidad, ¿no? Como diciendo, ¡ah, Dios mío! ¿En dónde nos metemos los seres humanos? ¿En dónde nos casamos con una sola idea sin poder entender el enorme crecimiento continuo, consciente o inconsciente al que estamos expuestos? Crecemos simplemente por cumplir años. Crecemos simplemente por un evento externo. Crecemos por un accidente. Crecemos porque estamos relacionados con alguien, cualquiera sea el vínculo, que simplemente nos muestra una personalidad distinta a la nuestra. Quiere decir que estamos en continuo crecimiento, seamos conscientes o no. Pero indefectiblemente crecemos. Nuestro cuerpo envejece, quiere decir que crece, evoluciona, se mueve, se reproduce, se expande continuamente. Las células juegan el mismo juego que el universo, están en continua expansión y multiplicándose. Quiere decir que entre 7 días y 21 días el cuerpo cambia sus células por completo y todas son nuevas.
Entonces estos ciclos de los cuales somos absolutamente inconscientes, porque muchas veces estamos solo ocupados de lo que pensamos, de nuestras metas, de a dónde queremos llegar y cuáles son los hitos que vamos a cumplir para esa meta. En enero vamos a hacer esto, en marzo esto, en julio esto, en diciembre esto, en marzo del año que viene voy a llegar a armar esto. Cuando me preguntaron el otro día sobre unas vacaciones que me quería tomar en un viaje un poquito complejo que requiere para todas las personas que lo reserven con 1, 2 o 3 años de antelación, le digo a la persona, pero a la gente de viajes, pero es que es absolutamente imposible que yo te pueda responder que voy a reservar algo para el año que viene, menos para dentro de 3 años, porque no sé dónde voy a estar en 6 meses. Y les quiero decir que ustedes tampoco lo saben. Aunque estén casados, con hijos chiquitos, viviendo en una ciudad, que recién se hayan comprado una casa, no tienen la menor idea qué va a pasar en 6 meses, ni en 4, ni en 6 años, ni en 28. A partir de ahora, el crecimiento constante y la falta de control vinieron para quedarse, pero no como un castigo. Vinieron para darnos toda la posibilidad que pueda tener un individuo en su aquí y ahora. Vuelvo al ejemplo de la piedrita y del arroyo. El fluir del agua del arroyo es la vida misma, es la vida que el alma viene a encarnar y a vivir. Ese agua tiene un caudal que desconocemos, el agua tiene un sentido, sabe perfectamente cuándo nos va a imprimir más presión con un caudal más grande y tal vez más peligroso, cuándo va a mermar, cuándo va a estar en remanso, cuándo se va a quietar. El fluir de la vida sabe perfectamente lo que nos va a generar, pero nosotros no sabemos más que hasta dónde vemos. 100 metros, 800 metros, no podemos ver más. No sabemos ni dónde proviene el arroyo. Podemos caminar viendo de dónde nace, pero no podemos saber qué va a pasar si viene de un deshielo, si viene de un manantial. No tenemos idea. Ni tampoco en ese cruzar el arroyo, en ese refrescarnos, podemos ocuparnos de poder investigar qué va a pasar con eso. Simplemente nos refrescamos o intentamos piedra por piedra seguir cruzándolo para ver si podemos jugar, saltar o si nos da miedo o cómo podemos detenernos en ese aquí y ahora para estar seguros de que detenemos la ansiedad, de que nos asumimos nuestro miedo y cuando estemos preparados podemos dar el siguiente paso. Un paso a la vez, una piedrita a la vez. Tómate tu tiempo para respirar, tómate tu tiempo para sentirte. No tengas miedo de sentir angustia, no tengas miedo de sentir soledad, porque es parte del crecimiento del cuerpo emocional. Lo que más me fascina. Durante el año 2020, en mi canal de YouTube, que se llama Claudia De Angelis, en mi Spotify, que se llama Psicología de Vida, he hecho un montón de sesiones de terapia en vivo, ayudando a las personas de manera desinteresada y absolutamente gratis, a poder hacer uso de 15 sesiones explicando cada tema que íbamos a abordar y después entrando en la ejercitación, la última media hora, de lo que era una experiencia vivencial para que pudieran encontrarse con su encierro, con la soledad, con la angustia, con el miedo, con a ver si me acuerdo de algún otro, con los sueños. Bueno, terapia en vivo ha sido realmente una idea que se me ocurrió en el 2020 para ayudar lo más posible a las personas que quedaban encerradas en sus casas y no tenían la posibilidad ni el conocimiento de ver a quién podían acudir para que los ayudara. Y en esa terapia en vivo hago uso de mi técnica, que son las técnicas regresivas que utilizo para poder vivenciar esos momentos donde una escena me conmueve, donde una escena me paraliza, me lleva a estadios de profunda soledad, donde me siento desamparada, abandonada, donde me quedo paralizada. Y a partir de ahí, donde podemos vivenciar esa emoción en el cuerpo, donde la podemos reconocer, es donde podemos empezar a madurar cada una de esas emociones, como si imagináramos que están dentro de un contenedor, dentro de una copa. Acá les voy a mostrar la copa. Y podríamos retirar, tomar, ¿por qué no? Tomarnos parte de esa emoción porque la estamos llevando al cuerpo, la estamos reviviendo. Y en el momento donde la estamos reviviendo y donde estamos tomando conciencia de la magnitud que tiene, es en el momento donde el contenido baja el nivel. Vemos el contenido, el nivel del agua bajó
y que el contenedor esté más vacío de emoción hace que me torture menos, porque un contenedor que está absolutamente lleno de abandono, lo que va a hacer es obnubilar mi mirada. Y todas las escenas a mi alrededor, vínculos, situación laboral, situación de falsa seguridad, me va a llenar de la idea de que todo se puede ir de buenas a primeras, de que cualquiera de estas cosas pueden abandonarme. Entonces imaginen lo que hacemos cada uno de nosotros con ese contenedor lleno, donde realmente no sabemos para dónde correr, porque los contenedores se van llenando y mucho. En este Instagram y en mis otras redes tienen, el Instagram es @cda.psicología para los que solo me escuchan por Spotify, y hay 2 charlas cortas que se llaman Soledad y Desamparo, que son los 2 grandes nudos de las emociones, donde a partir de allí comienzan todos nuestros problemas. Soledad y desamparo, arriba se encuentra el miedo, y por sobre el miedo todo el resto de las emociones que nos debilitan, que nos desestabilizan, que nos hacen sentir que perdemos el control, un control racional, no es un control de verdad, porque el control lo adquirimos con el desarrollo y la madurez de las emociones. Una persona que domina su vida, una persona que controla su vida, es aquella que entiende el flujo de sus emociones y los acompaña. Entonces, lo que les digo es, en este aprender a crecer, ¿cuántos de ustedes acompañan sus emociones? Las llevan a la luz, las hacen conscientes, las acompañan, las reviven. Y para revivirlo hay que sentirlo en el cuerpo, cosa muy incómoda que mis valientes pacientes hacen a diario en las terapias que hacemos. Y a partir de ahí aparece el resto de las emociones. La injusticia, la culpa, el dolor, lo que ustedes quieran. Entonces, imaginemos cómo la soledad y el desamparo, en cualquier momento donde sentimos el vacío, esta persona que encuentra que su marido está con otra, este cambio de trabajo donde pierdo mi posición para la que me esforcé durante 17 años, 20 años, y de repente me empiezan a poner gente arriba y yo no subo a donde yo creía que iba a escalar, a esta posición, donde de repente mi hijo se va a vivir a otro lugar, que yo creí que iba a estar conmigo para siempre. ¿Qué pasa con esta amistad que era una hermandad, que era mi hermano, mi hermana de toda la vida, y de repente ya pensamos distintos, sentimos diferente? Y entonces siento esa desilusión, siento ese abandono, siento ese vacío, siento ese dolor. Es tuyo. Lo que está sucediendo, lo que está poniéndose en juego, es tuyo. Entonces, en vez de seguir mirando al otro para ver cómo lo convenzo para seguir estando juntos, lo que tengo que hacer es entender que esto es una oportunidad, que esto blanquea una situación, que el otro se haya desenmascarado, blanquea la situación de que hoy ese otro no es el que te eligió hace 5 años, 10 o 15. Ese otro está mirando para otro lado, a ese otro le pasan cosas, ese otro se siente solo. Yo no hago terapia de pareja, pero sí hago terapia vincular, que significaría, trabajo con uno de los individuos que conforman una pareja, trabajo con la otra parte y luego cada tanto los veo a los dos. Es tan maravilloso cuando uno trabaja con lo vincular, luego también con madres e hijas, madres e hijos, padres e hijas, padres e hijos. Porque cuando uno trabaja lo vincular desde esta manera, uno se enfoca en el trabajo individual de cada uno de ellos y luego que uno escucha las campanas, porque uno piensa una cosa, el otro piensa otro, y el tema es que no se están pudiendo entender entre ellos. Es cuando logro que revinculen, que se entiendan desde una manera mucho más amorosa que la dureza que tiene una terapia de pareja, de lo que estoy formada, pero que no me siento identificada con la modalidad. Entonces es muy fuerte cuando uno se tiene que encontrar, en vez de con la culpa, la desilusión, la venganza, el dolor, la intolerancia. Se está viendo mucha intolerancia en este tiempo, mucha tolerancia. La otra vez me hicieron
una nota en una radio muy importante hablando de la intolerancia. ¿Qué pasa con la intolerancia? Con la gente que agrede a otra, que daña, que mata. ¿Qué nos está pasando? La intolerancia es una frustración proyectada en un otro. Entonces, si estás viviendo un cambio que no te es agradable, primero observa qué estás sintiendo. Aprende a reconocer tus emociones para que puedan crecer, para que se puedan liberar, para que maduren. Y para que maduren necesito espacio, necesito tiempo y necesito ser consciente, acompañarme a crecer para poder sentirme cada vez más segura, mejor ubicada, más plantada y cada paso que dé se encuentre con una mejor versión mía, mental, emocional, física y espiritual. Si nosotros nos vamos creciendo en los 4 ámbitos, es como las 4 patas de una mesa que están absolutamente en desequilibrio y que si una está muy corta, yo pongo un plato y el plato lo único que hace es caerse hacia el lugar de esa pata que está más corta. Quiere decir que es una mesa inoperante. Un individuo integral que no trabaja su aspecto emocional, que reconozco que es el más incómodo de todos, pero es el que automáticamente desestresa la cabeza y el que automáticamente libera de las enfermedades al pobre cuerpo, que es el que nunca le damos bolilla. Lo que hace la madurez emocional es que mi mesa, a pesar de que va a seguir en movimiento y las patas se van a ir moviendo porque nunca están fijas, nunca están estables y rígidas, pero me permita desestresar mi cabeza, me permita desintomatizarme, dejar de esta enfermedad recurrente, este dolor, esta migraña que me lleva a que me internen, este dolor de estómago que me hace tomar antiácidos continuamente antes de comer, esta no posibilidad de moverme, ya no puedo ni caminar, ya no puedo ni pensar, me duelen las piernas, me duele la espalda, me duele la lumbar. Bueno, ¿qué te está diciendo la metáfora de tu cuerpo? Aprendí a crecer en la lectura de tu cuerpo, aprendí a crecer en la conciencia del reconocimiento de tus emociones. Crecer significa hacerse cargo, ser conscientes, estar atentos al movimiento expansivo que está viviendo tu cuerpo mental, emocional, físico y espiritual. Estamos en continuo movimiento. Entonces, entendiendo esa primera ley inexorable, entendemos que todo va a cambiar. Entonces, ¿por qué si estamos en continuo movimiento pensamos que podemos estar en una relación de 50 años? Reconozcamos que para que estemos en una relación de 50 años hay muchísimas concesiones que tenemos que hacer, muchas son absolutamente incómodas, donde muchísimas personas no están dispuestas a. Y como no están dispuestas a, son esos vínculos que duran menos. Entonces, no hay nada bueno ni nada malo. 2 individuos tienen un vínculo, características, personalidades y por alguna razón comparten. Por alguna razón se nutren en ese vínculo. Pero eso no es ni mejor ni peor que otro. Estar en una pareja de 50 años no es mejor que estar en 2 o 3 de 10, 15 o 20. Porque el vínculo lo que hace es enriquecernos y permitirnos crecer. Hablamos de crecimiento interno y ahora hablamos de crecimiento con los otros. Estar interactuando con otros nos hace crecer desde lo mental, porque podemos analizar que esa manera que tiene el otro o la otra de vivir es algo que nosotros no tenemos y nos puede enriquecer desde el análisis. Nos puede enriquecer desde lo emocional, primero porque nos hace sentir amor, nos hace sentir agrado, nos hace sentir alegría, nos hace sentir dolor, porque también aprendemos desde la incomodidad. Entonces ese otro primero está espejando heridas nuestras, que si no tenemos elaboradas y trabajadas de modo emocional, no solamente analizado, sino sentido, revivenciado y liberado, lo vamos a seguir proyectando en otros. Y vamos a seguir eligiendo una y otra vez la misma característica de pareja. Vamos a elegir o tener las mismas desilusiones amorosas, relacionales, vinculares. ¿Por qué? Porque indefectiblemente o doy demasiado, esperando que me quieran y me entronicen porque yo soy tan generosa, o
voy a estar desconfiada, entonces nunca puedo ahondar en un vínculo que vaya más allá porque estoy desconfiada, porque fui muy herida cuando era niña. Entonces, si yo no tengo un trabajo mío, si yo no me desnudé, si yo no limpié mis emociones estancadas, es muy difícil que tenga vínculos que sean más fluidos en el tiempo. Posiblemente sean vínculos conflictivos, de tira y afloje, donde los poderes te ubican en un lugar o en otro, son más verticales. Entonces, cada vínculo es maravilloso porque nos lleva a un reflejo, a un entender de qué estamos proyectando. Y acá los invito a pensar en, no, bueno, yo siempre doy demasiado. Bueno, fíjate y medí qué es lo que podés dar, entendiendo que lo que vas a dar es para no esperar la vuelta. Entonces, si no, no lo des. ¿Dónde vamos a proyectarnos en ese otro a partir de roles que hemos llevado a cabo durante toda la vida y que como no los estamos modificando, encontramos la misma respuesta en nuestro entorno? Entonces, esto, por suerte, todo esto vincular es la base de miles de charlas que tengo, así que cualquiera que puedan tomar en el historial de cualquiera de mis redes, voy a hablar muchísimo de esto, para después saltar al último, al ámbito, al ambiente, que ese que hoy nos modifica, nos lleva para un lado, nos lleva para otro, y también nos está mostrando algo. Nos está mostrando el cambio continuo, la expansión, la fuerza que tiene el entorno por sobre la individualidad, la fuerza que tiene el planeta, una tormenta, un cambio por sobre nosotros. Que por más trabajo interno, emocional y analítico que hayamos hecho, no importa cuánto hayas creído que creciste en tu cantidad de años de análisis, en tus ejercicios, de lo que fuere que hiciste para sentirte bien. Porque hay un cambio de afuera que tiene sus propias reglas y que tiene una idea evolutiva que te va a empujar, mover, atascar o encerrar por fuerza propia. Y este punto quiero destacarlo porque estamos muy acostumbrados a hablar del primero y segundo lugar, pero no de este lugar, donde escucho mucha gente decir, pero con todo lo que trabajé me sigue pasando esto. ¿Y por qué no? Porque que vos lo hayas trabajado primero no marca un punto de llegar a nada. Vos no sabés cuántos años tiene la educación, colegio, secundario, posgrado, y capaz que hay miles de posgrados que tenemos que pasar. Nosotros no tenemos la menor idea de dónde termina esto. De hecho, es una manera común entre nosotros decir, acá en la vida se viene a aprender y terminamos de aprender hasta el último extractor, ¿no? Hasta la última respiración de nuestra vida. Sabemos que venimos a aprender, entonces entendamos que uno de los grandes maestros una de las grandes maestras es nuestro ambiente, es el mundo. Por eso pongo en las últimas charlas mucha atención en que entendamos que a pesar de todo el movimiento que podemos estar haciendo interno y vincular, también tiene que ver con el fenómeno de lo que nos está abrazando. Y que eso que nos está abrazando tiene un sentido evolutivo y que hace que las partecitas que estemos adentro nos afectemos. Y acá doy el ejemplo de mis amigas, las hormigas, que son absolutamente admirables. La organización que tienen en un hormiguero, el trabajo mancomunado. Y de repente imaginemos una hormiguita que viene con una hoja gigante llevándola sobre su lomo y de repente pasa una persona por la selva, no se da cuenta, la pisa y la deja ahí con su hojita sin poder moverse jamás, muerta. ¿Por qué somos y nos creemos tan diferentes a una hormiga? Naturaleza. La naturaleza hace que nos entendamos y nos hagamos conscientes de que somos parte de un todo, donde somos apenas una minúscula partícula de un sistema complejísimo, inabarcable e incontrolable, que se llama ambiente. Que este ambiente tiene leyes evolutivas que tienen que ver con en este caso, en estos miles de años, con la expansión. Hubo otros miles, millones de años donde el universo estuvo en involución, pero ahora está en expansión. Entonces, tenemos que entender que hay un movimiento que nos excede. Y ahí volvemos a tener que disolver la palabra control. La única modalidad, forma
que tenemos de sentir un cierto control, que me gusta cambiarlo por la palabra dominio, ¿no? La posibilidad que tenemos de dominar es trabajando nuestro cuerpo emocional. Esa es nuestra libertad, ese es nuestro entendimiento, eso es entender que somos pequeños, pero que también tenemos una gran idoneidad de recursos que cuanto más conozcamos, más nos permiten sobrevivir en la naturaleza. No importa el clima, no importa lo que suceda, vamos a tener muchos más recursos internos si nos observamos, si nos habitamos, si nos conocemos. Si yo no trabajo mis miedos y me encuentro en un lugar de la naturaleza donde estoy un poco perdida, voy a entrar en pánico. En cambio, si yo fui trabajando mis miedos a esta falta de control, a que el otro pueda entrar y salir de mi vida y yo sigo siendo, si me encuentro en la naturaleza desprovista, sola, voy posiblemente a entrar en estadios de un cierto miedo, pero posiblemente no caiga en pánico. Primero porque sienta una confianza de que esa es la experiencia que tengo que habitar. Y segundo porque voy a empezar a poner en movimiento, una vez quitadas las emociones que me obnubilan, mis recursos puntuales, lo que puedo ver a mi alrededor. Y utilizar mi cabeza sana, limpia, mi buen lugar de análisis, no la cabeza tortuosa y gastada de pájaro carpintero, sino un análisis proactivo, donde puedo utilizar recursos que tenga en mi mochila, que tenga en un bolsillo, que tenga a mi alrededor para defenderme de la lluvia, del viento, de lo que fuere. Entonces, si a nosotros nos inunda la emoción, nos gana todas las batallas. Y ahí vuelvo al punto de la importancia que le doy a nuestro mundo emocional, porque nuestro mundo emocional afecta muchísimo a quienes somos, a cómo vemos el mundo y cómo lo recortamos y cómo nos conectamos con eso que tenemos alrededor. Si nosotros estamos llenos de dolor, solo vamos a ver dolor, solo vamos a ver sufrimiento, solo vamos a ver víctimas. Si nosotros estamos llenos de abandono, solo vamos a ver gente cruel, hostil, que deje a otros. Si nosotros estamos en paz, vamos a vivir en un mundo en paz, a pesar de que pueda haber un volcán en erupción, puede haber una tormenta, puede haber una pandemia, puede haber lo que sea. La gran diferencia de esta gran experiencia, de este fenómeno que hemos vivido, es cómo cada uno de ustedes vivió esta experiencia, y los invito a que analicen cómo la vivieron, porque recuerden que en algunos videos anteriores, en algunas charlas anteriores, les expliqué que va a haber una ventana entre octubre y marzo del 2022, octubre del 2021 y marzo del 2022, donde casi todos vamos a pasar por lo mismo, en diferentes momentos, pero va a haber un cierre del ciclo que comenzó en marzo del 2020, que fue una experiencia, la pandemia del miedo, que fue una experiencia que nos llevó a cada uno de nosotros a revisar nuestros miedos, a revisar quiénes éramos, a revisar nuestros vínculos, a revisar cómo estábamos viviendo nuestra vida individual y si estábamos conectados con nuestra vida individual o solo todo era un castillo de naipes, una puesta en escena de vínculos vacíos. Tomemos entonces este movimiento como una gran oportunidad y entendamos que si podemos salirnos de la idea de control, vamos a vivir en un mundo de oportunidades. Porque como les hacía el ejemplo cuando estoy caminando en la vereda, si yo sigo caminando cuadra tras cuadra, barrio tras barrio, me doy cuenta que hay todo un mundo que yo desconocía, que tiene que ver con diferentes árboles, diferentes vecindarios, diferentes estilos, diferente arquitectura, diferente movimiento. Va a haber barrios que sean muy movidos, otros que no, va a haber gente distinta, van a hablar distintos idiomas. ¿Por qué? Porque me di la oportunidad de moverme, me di la oportunidad de crecer. Les agradezco mucho por la compañía, les agradezco muchísimo que me hayan encendido para escucharme y acompañarme. No sé si alguien tiene una pregunta, es el momento donde abro el chat para que cualquiera que tenga alguna duda de lo que he conversado y desarrollado en este aprender a crecer, pueden entender que tenemos un montón de herramientas. Un placer, María Noel. Tenemos un montón de herramientas que vienen dadas, gracias Lu, que vienen dadas con nosotros, que vienen dadas con nuestro interior, con nuestra psiquis. La psiquis tiene muchísimas posibilidades de autoequilibrarse, de utilizar recursos, pero muchas veces esos recursos pueden ser complicados si yo no trabajo después mi mundo emocional. La psiquis, por ejemplo, frente a un trauma, frente a una situación extrema como
una inundación o como un incendio, lo que hace es disociarse para lograr que la persona intente, con el cortisol que se libera, sobrevivir, pero después el efecto traumático queda. Entonces, lo que acabamos de vivir estos últimos años fue muy traumático. Entendamos que fue muy traumático. Entonces, Lili, me alegro que haya sido clarísimo. Gracias, Nati. Gracias, Marina. Gracias, Gladys. Les mando un beso enorme a todas. Gracias, Claudia. Qué hermosos, los adoro. Entonces, ¿qué pasa? Estos traumas nos obligan y nos disocian la cabeza por un lado, la emoción por otra. Y son muy peligrosos porque están dados en nuestra vida como un recurso de escape a un efecto traumático, pero no a instalarse. Si se instalan en nuestras vidas, nos disocian. Y la disociación es muy peligrosa porque si se anquilosa, si se vuelve parte de nuestras vidas, nos anula la emoción. La traba de una manera tan horrible que entonces nuestra vida no puede fluir. Entonces, nuestro mundo emocional, no las lágrimas llorando de histeria, sino nuestro mundo emocional con la complejidad que tiene, que lo he abordado en cuánta charla en mis libros, en la bio del Instagram pueden llegar a los libros, a las charlas, a todo el tiempo lo que estoy haciendo es ofreciendo, hay un libro gratis que se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, que hablo de vínculos, lo pueden encontrar gratis en la nube, si no en mi bio de Instagram, en mi página web, claudiadangelis.com.ar, donde entendemos la complejidad de los vínculos disfuncionales, que en ese lugar habla de pareja, pero pueden ser cualquier vínculo que tengamos con un otro. Les agradezco, me alegro que no hayan quedado dudas. ¡Ay, qué hermoso desde Asturias! Nos están escuchando. ¡Qué hermoso! Un cariño para todos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Una de las cosas que hemos desarmado, desintegrado, deshecho, diluido, son las fronteras. Entonces, esto es uno de los grandes milagros que queda en este presente y que nos va a acompañar a partir de ahora. La disolución de las diferencias. La posibilidad de retroalimentarnos con lo diferente, con la diversidad. Les invito entonces a que sean diversos, a que abran, a que exploren, a que se dejen sorprender y a que sigamos aprendiendo a crecer todos juntos. Muchas gracias. Nos vemos muy prontito.